Vamos a seguir hablando de todo lo que sucede en torno a el fallo condenatorio hacia la ex vicepresidenta, bien digo también, y 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y en esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con Sol Yaruzzi. Ella es la directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Mar Chiquita. Sol, ¿cómo estás? Lucía y Lea por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por atendernos, Sol, y disponerte a charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Es importante que en este momento, en donde la democracia está siendo atacada de semejante manera, que se den estos espacios de debate, de reflexión y también un poco de poner todas las cartas sobre la mesa y hablar en profundidad, ¿no?, de lo que te falló y de las consecuencias e implicancias que tienen para nuestra democracia. Totalmente. Empecemos por ahí, si querés. ¿Qué nos podés decir sobre este fallo de la Corte Suprema? A ver, este fallo llega después de una cronología de una causa judicial que tiene una data de 17 años de historia. Los fiscales, actuales fiscales, Diego Luciano y Sergio Mola, pidieron en su momento la imputación no solamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino a un contratista de la empresa de Santa Cruz y a una serie de funcionarios públicos por una supuesta irregularidad en contrataciones de obras de infraestructura y de vialidad en dicha provincia. Esto llega al Tribunal Oral Federal, pese a que ya se había investigado en la justicia ordinaria de Santa Cruz y había una causa donde había una sentencia que se comprobaba que no existía ningún tipo de delito. Pese a eso, se vuelve a iniciar este proceso que tramitó en el Tribunal Oral Federal, con jueces a cargo, Jiménez Uriburu, Andrés Basso y Gorini, recordemos estos nombres. Finalmente esta sentencia es condenatoria para la expresidenta y funcionarios, llega a la casación el año pasado, que confirma esta condena, y en marzo de este año, el 1 de abril, en realidad llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar un recurso que había interpuesto Cristina, que había sido denegado, no le permitieron apelar en la casación. Entonces, por eso es que se inicia un recurso de queja. Finalmente ayer tenemos la sentencia de la Corte Suprema en tiempos inauditos, en tiempos récords. No son los plazos habituales, pero para nada. Hay una realidad, la Corte Suprema no tiene plazos específicos, pero sí hay otra realidad que es cómo se maneja habitualmente. Los plazos que hemos visto aquí no tienen explicación. Son tiempos récords, claramente con una clara intención, que la sentencia de condena salga antes de la presentación de las listas y de esta manera, de manera indirecta, entre comillas, porque es bastante directa, impedirle a una ciudadana, porque más allá de las funciones públicas que tuvo nuestra expresidenta, no deja de ser una ciudadana que tiene el derecho a ser elegida por el voto popular. Sol, mencionabas recién los plazos de la Corte. ¿Podemos recordar algunos otros casos que se tomó y se sigue tomando más de 23 años para decidir en una causa que tiene a Mauricio Macri como protagonista, 27 años con Menem, como para comparar? Exactamente, es totalmente inaudito. La Corte, como yo les mencionaba, no tiene plazos establecidos, incluso puede rechazar el recurso sin dar ninguna explicación, pero la tramitación inusualmente expedita para este proceso judicial, y no nos olvidemos una cuestión, que esta sentencia sale a una semana de que la expresidenta haya anunciado su candidatura. Todo el procedimiento, desde que se inicia hasta el día de ayer con la sentencia definitiva, ha estado plagado de nulidades, de arbitrariedades, de imparcialidades que claramente constituyen una violación al debido proceso, la garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos, que es la de poder defendernos en un juicio y que se nos respete el principio de inocencia. Acá tenemos magistrados que han sido que no han respetado ni la independencia que debe tener el Poder Judicial, que tiene que estar totalmente separado de los asuntos del Departamento Ejecutivo, del Legislativo, y también tiene que estar separado del Poder Económico.
todo el shock que tuvo esta causa vialidad demostrado mantenerse en esa línea de independencia ni de imparcialidad. Tenemos jueces designados y operativizados por intereses claramente políticos y económicos. Acá hay alguna cuestión, yo leía la sentencia y me dejé algún extracto que es importante por ahí resaltar, sí. Porque la Corte Suprema entiende que acá no ha habido una vulneración del derecho del derecho de defensa en juicio que tenemos todos los ciudadanos. Dice el fallo, la sentencia enuncia diversos hechos relativos a conexiones entre los jueces y fiscales o encuentros entre los jueces de la causa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a los famosos partidos de fútbol que el juez Jiménez Uriburu jugaba en los torneos en la Quinta de los Abrojos. ¿Nos acordamos? La Quinta de los Abrojos, perteneciente al expresidente Macri. O casualidad, ¿no? Qué casualidad. Esto también se refiere a los encuentros que tuvo el juez Gorini. El juez Gorini visitó en numerosas oportunidades el Ministerio de Seguridad en el momento en el que se encontraba a cargo la funcionaria Patricia Bullrich. Bueno, estos encuentros y estas casualidades para la Corte Suprema no tienen ningún tipo de relevancia. O sea, que estos jueces hayan sido los que hayan decidido la condena no viola el principio ni de derecho de defensa en juicio, ni de imparcialidad. Hay un proceso que ha sido correcto para la Corte. Bueno, claramente no. Habla de que son meras conjeturas de que realiza la defensa, que bajo ningún punto de vista, según la Corte acá, se ha violado la independencia, imparcialidad e integralidad que deben mantener los magistrados. Bueno, totalmente en desacuerdo. Además, básicamente, la Corte no analiza el fondo de la cuestión, ¿no? No analiza si Cristina es culpable o no, si realmente se cometieron estos delitos o no, no profundiza en la causa, utiliza el artículo 280, que al menos esbozó algunos argumentos, pero que tienen que ver más con el debido proceso que con el fondo de la causa en sí. Exacto, porque lo que la Corte hace en este fallo es decir que todas estas cuestiones que la defensa de la expresidenta expone no ameritan ningún tipo de gravedad institucional ni ningún tipo de vulneración de derechos, entonces que no es necesario tocar la cuestión de fondo, porque acá se ha garantizado un debido proceso según la Corte. Entonces, por ende, por lógica, entiende que es una sentencia válida, pero sin... La Corte tendría que haber justificado, tendría que al menos haber puesto en palabras, no haber sido, hacerse cargo de que el juez que haya condenado a la principal opositora política del expresidente Macri jugaban juntos en un torneo de fútbol en un predio que le pertenecía. Tiene que decir la Corte por qué eso está bien. Lo tiene que justificar, a mi entender. Porque, a ver, yo soy abogada, yo litigo en el común, porque esto no es nada más un fallo contra Cristina. Claro que lo es, sí, es una proscripción. Para muchos no tenemos dudas de que eso es así, pero también es un grave atropello a la institucionalidad, es seguir fomentando el descreimiento y la desconfianza hacia la justicia. Yo soy un ciudadano de a pie que tengo un accidente de auto y tengo que ir a juicio porque la compañía de seguros no me reconoce la indemnización que me corresponde. Y me entero que el juez de la causa que tiene mi juicio lo invita a jugar al fútbol al dueño de la compañía. Y la sentencia me sale en contra. ¿Qué vas a pensar? Yo como ciudadano de a pie, ¿qué voy a pensar? Voy a decir, no, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y me voy a quedar tranquilo y voy a sentir que se hizo justicia? Bueno, hoy la Corte sentó un precedente diciendo que este tipo de encuentros no violan ningún tipo de imparcialidad que deben mantener los magistrados. Entonces, ¿dónde quedamos parados? No solamente Cristina Fernández de Kirchner, ¿dónde quedamos parados
todos los argentinos. Uh-huh. Y si vamos un poquito más atrás, más allá del fallo de la Corte, la condena en sí de la causa vialidad, también escasea en pruebas concretas, pero digamos como que lo que terminan concluyendo es que, una excusa por supuesto, pero lo que queda escrito en la sentencia, en el papel, es que Cristina debería saberlo porque era la presidenta de la nación, digamos, habla de la verticalidad del mando. Eso también es peligroso. Eso es muy peligroso, porque si vos tenés presente que Cristina no tendría que ni haber siquiera sido convocada al expediente, porque como se probó en el juicio, no hubo relación entre las obras viales que hizo un ente autártico, que es Vialidad Nacional, y que fueron licitadas y adjudicadas y controladas por la provincia de Santa Cruz. O sea, le están asignando a Cristina Fernández de Kirchner el quebrantamiento, el incumplimiento de deberes que no le son legalmente atribuibles a ella. Increíble. Primer cuestión totalmente incongruente en la sentencia. Bueno, la imparcialidad, o sea, la condenaron los jueces que básicamente tenían una relación directa con Mauricio Macri, Cristina y Bullrich. Acá lo que se cuestionó fueron la licitación, los procesos licitatorios de 51 obras de infraestructura, de pavimentación y creación de rutas. De las 81 que se hicieron, 51 que fueron adjudicadas a una empresa. Está bien. Dijeron que había sobreprecio. La presidenta lo que dijo es: traigamos el resto de las obras que se hicieron con otros contratistas, traigamos las otras 30 obras y comparemos los precios. Para saber si hay sobreprecio, yo tengo que tener un precio objetivo definido. No es necesario, le dijeron. O sea, no le permitieron incorporar prueba de su defensa. Claro. Ojo, las 51 obras no fueron peritadas en el juicio, solamente 3. Exacto. O sea que con tres obras peritadas se puede concluir irregularidades en 51. Sol, sí, te hago muy polémico. Sí, es muy polémico. Ante tu conocimiento en asuntos legales, te quiero hacer una pregunta para que nos ayudes a entender, porque ayer se hablaba mucho también de que hubo una mala defensa para Cristina Fernández. ¿Cómo lo analizás vos? A ver, hay una cuestión, sí es cierta, pero el propio texto de la sentencia de la Corte deja entrever eso. A ver, yo no puedo, son causas muy complejas que llevan 17 años, yo no puedo dar un dictamen de cómo un colega ha actuado o no, porque no me correspondería y tendría que leer las miles y miles y miles de fojas que conforman el expediente como para poder llegar a la conclusión de que la expresidenta tuvo una defensa técnica deficiente. Sí he leído las sentencias y sí las sentencias y los razonamientos a los que llegan las sentencias me parecen poco lógicas. Para mí 2 más 2 da 4, para la sentencia 2 más 2 da 5. Bien. Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Estamos hablando con Sol Yaruzzi, directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Mar Chiquita. Sol, bajo el derecho argentino, Cristina no tiene más opciones. ¿O sí? Exactamente. No. Bajo el derecho argentino no. Sí puede recurrir al derecho internacional. Exactamente. A partir de la sentencia de ayer, en donde se da por concluido, digamos, la tramitación nacional, tiene habilitado dentro del plazo de 6 meses a interponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana va a analizar el caso, verá si le da curso o no, y va a pedir un informe al Estado argentino para, digamos, hacer una evaluación. Puede hacerle recomendaciones, no va a ser vinculante en este caso, y si el Estado argentino persiste en el accionar pese a las recomendaciones que eventualmente pueda hacer la Comisión Interamericana, ahí sí el caso podría llegar a la Corte Interamericana, que en ese caso, si llega a la Corte Interamericana, sí se dicta una sentencia que sería vinculante y podría modificar la sentencia que actualmente tiene la exmandataria. Y la última ya, y esto ya siendo una futurología tremenda, pero sí, en caso de que en algún momento cambie el Poder Ejecutivo en nuestro país, ¿la posibilidad de un indulto estaría en carrera? Y esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que para esa... el indulto es una figura que por la historia de nuestro país
no lo asociamos a algo positivo. No, claro. Hemos tenido Yo no creo que ni a ella le gustaría ser indultada, más allá de todo. Creo que no le gustaría. Nosotros, pero creo que la figura del indulto, digamos, tiene una connotación negativa propia de nuestra historia y nuestro recorrido como Argentina. Claro. Porque en realidad la figura del indulto es una figura sumamente justa para muchísimos casos. En otros países tal vez pueda tener otro tipo de connotación. Para la Argentina nos recuerda épocas muy lastimosas. Totalmente. Es una cuestión, sí, está dentro de las posibilidades, pero bueno, es como decís vos, hay que ver el momento histórico de eventualmente lo que sucede, y yo creo que hoy en día las fichas están puestas en lo que digan los organismos internacionales, ya mandatarios de todo el mundo han salido a expresarse en repudio a este fallo y han solicitado la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos. Hoy en día hay un abanico de protección donde es viable acudir, y creo que las fichas están puestas en ese sentido. Sol, más allá de que después se confirme o no la condena, la realidad es que acá no se garantizó, y eso no hay duda, no se garantizó la defensa en juicio y el principio de inocencia, y eso es muy grave. Sol, para cerrar y agradecerte estos minutos, despedirte, ¿vos cómo avisorás el futuro de la Corte Suprema? Porque mientras pasa esto con Cristina Fernández, tenemos desde hace muchos años, la verdad, una situación muy mala para el tribunal, el máximo tribunal de Argentina. ¿Se puede avisorar alguna solución? ¿Por dónde debería, qué debería suceder? Yo lo que espero que como positivo de esta locura institucional que estamos viviendo es que los funcionarios que actualmente detentan el poder den marcha atrás con esas ideas de nombrar jueces por decreto, entendiendo que si ya había una imagen negativa y un descreimiento general hacia la institución del Poder Judicial, este fallo lo agrava, más allá de la ideología política que uno pueda tener, porque eso es totalmente independiente. Acá lo grave no es solamente la cuestión política, acá hay una cuestión de gravedad institucional que está siendo afectada. Yo creo, o al menos tal vez es el subconsciente, la esperanza la que está hablando, pero yo creo que en base a esto no se van a desistir de los nombramientos por decretos y se va a proceder de la manera que se tiene que proceder. Pero bueno, la realidad es que desde el gobierno de Macri en adelante ya nos hemos levantado a la mañana con nombramientos de funcionarios por decreto, entonces es también muy difícil poder avisorar una cuestión cierta, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un gobierno nacional que tiene como mecanismo y como regla general sortear los mecanismos constitucionales y legales. DNU, decretos de necesidad de urgencia que te modifican el Código Civil parcial, cuestiones que tienen que ser profundamente analizadas por el Congreso, que esa es su función. Entonces, es muy difícil. Sol, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos que nos has dado aquí en La Marea, en La Voz de Mar Chiquita. Muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Gracias, un abrazo. Adiós. Chao. Ahí pasó Sol Yaruzzi, la directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Mar Chiquita, profundizando un poco en la cuestión legal, analizando el fallo de la Corte, y no solo el fallo de la Corte, sino también todo el camino transcurrido hasta llegar a la ratificación de la condena de 6 años de prisión y inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Algo que nos mencionaba Sol era, bueno, los nombres y apellidos de los jueces y cómo habían interactuado con el poder de turno y el poder económico. Algo que yo escuchaba ayer en radio después de que se conoció el fallo de la Corte. Había algún que otro periodista que analizaba que no podía darse este nivel de complot entre tantas instancias distintas y que entonces no podía ser un complot porque habían intervenido un montón de funcionarios en un montón de instancias distintas.
y otro periodista, Alejandro Berkovich, en la misma radio, lo que decía es que no se trata de un complot, sino de las relaciones sociales que se tienen en estos ámbitos, ¿no? Y que ahí entonces la lógica aplica totalmente de cómo se dan estas relaciones de poder y que terminan en definitiva en una condena a una figura como es Cristina Fernández de Kirchner. Ahí se explica también que no es un complot, ¿no? Es las relaciones, los vínculos que tienen estas personas en estos ámbitos y que, bueno, terminan influyendo en la vida institucional y democrática de nuestro país. Sí, recién veíamos, mientras hablábamos con Sol Yaruzzi, algunas imágenes de lo que sucedía ayer anoche en la ciudad de Buenos Aires al caer el atardecer y el apoyo masivo que recibía Cristina Fernández desde el balcón. Bueno, va a haber muchas manifestaciones, para hoy se proyectan varias y probablemente ahí lo estamos viendo, saludando a la expresidenta, minutito después de conocido el fallo de la Corte, que la verdad revoluciona la política argentina. Hoy todos estamos hablando de esto y bueno, es importante prestar atención. Quizás sea un quiebre de empezar a mirar en detalle lo que suceda, los protagonistas, quienes están jugando en favor o en contra del buen desarrollo democrático de la Argentina. Lo que deben pensar cuando ven bailando en el balcón, ¿no? Se deben querer matar. Y lo que está generando, ¿no? Y lo que está generando no solamente la dirigencia política, no solamente a partir de la unidad del peronismo, que seguramente, porque ayer lo escuchamos hablar hasta Guillermo Moreno, diciendo, listo, ya está, se terminaron las peleas, se terminaron los roces, se terminaron las diferencias, lo que está generando la gente. Me parece que ahí es donde debería preocuparse más, no solo el gobierno de Javier Milei, que un poco se está lavando las manos diciendo nosotros no tuvimos nada que ver en esto, en esta no tuvimos nada que ver, le están mirando hacia el lado de Mauricio Macri, sino también en Mauricio Macri y su entorno, ¿no? Vamos a ver, no creo que falte mucho para ver cuál es la repercusión de esta sentencia en el sentir popular.